Hola, ¿por qué reflexionar sobre la justicia? Yo diría que la justicia es la noción más fundamental que está a la base de nuestras principales evaluaciones morales. De todas las cosas que nos ocurren, tenemos que decir finalmente si son justas o injustas. Siempre intentamos juzgar si son justas nuestras acciones y las de otros, si son justas las normas de convivencia que se nos exige que cumplamos, si son justas las instituciones de la sociedad en que vivimos, si son justas las decisiones que tomamos nosotros y otras personas. Es inevitable que hagamos juicios sobre la justicia o injusticia de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. En toda sociedad, y más en una sociedad que se pretende democrática, la justicia es el criterio último de la vida práctica. A lo que aspiramos, además de a ser felices, es a llevar una vida justa y a vivir en una sociedad en donde haya instituciones justas. Pero, ¿qué es propiamente la justicia? La verdad es esta: nadie lo sabe. Y es mejor que sea así. Todos estamos en búsqueda de justicia, pero nadie la posee plenamente. Todos intentamos ser justos y, sin embargo, cometemos muchas injusticias. Somos seres frágiles y vulnerables en busca de justicia, y qué horribles nos resultan los que quieren imponernos a ultranza, amparados en un espíritu revanchista y justiciero, la idea que ellos tienen de justicia, como si fuera la única posible. Con mucha facilidad calificamos ciertas situaciones como justas o injustas. Nos parece justo que los padres se responsabilicen de sus hijos y nos parece injusto, desde luego, que los abandonen. Sobre eso no hay problema. Sin embargo, muchas veces nuestros juicios sobre la justicia o injusticia de una determinada situación son puramente emocionales. Es decir, responden mucho más a nuestras emociones que a un examen cuidadoso de las situaciones en que vivimos. Creemos que algo es injusto porque nos molesta, o simplemente porque nos parece injusto, sin saber claramente por qué, sin poder mostrar con claridad que allí se violó un derecho, se incumplió una norma o hubo un caso de odio o discriminación. Los niños reproducen estas reacciones emotivas de los mayores. Ellos también, cuando una situación les molesta, la califican de injusta y dicen y repiten las cosas que han escuchado de los mayores. No es justo, no hay derecho. Pero ¿acaso la mera indignación ante algo que nos choca es siempre el reconocimiento de una injusticia? A menudo la justicia se confunde con otras nociones, que aunque le sean cercanas, son diferentes. A veces, por ejemplo, se confunde la justicia con la igualdad, como si toda desigualdad fuera injusta o toda igualdad fuese justa por sí misma. Pues no es así. Hay tanto igualdades injustas como cuando se paga igual a quien hace las cosas mal y a quien las hace bien, como hay también desigualdades que pueden estar justificadas. Es justo que se le otorguen ciertos cuidados a personas que tienen necesidades especiales, como los niños, los ancianos o los enfermos. Es cierto que cuando hay desigualdades muy radicales, hay una injusticia evidente, como ocurre con las desigualdades sociales muy marcadas. Pero de ahí no se sigue que toda desigualdad sea injusta. No hay quien pueda darnos lecciones de justicia. La justicia no se aprende como se aprende una teoría acerca de
Por ejemplo, la caída de los cuerpos. Ser más o menos justos no depende de tener un saber determinado. Las personas que pueden elaborar un gran discurso sobre la justicia no son por eso más justos que los demás. Y no se dan lecciones de justicia porque para llegar a ser justos se requieren mucho más que buenas lecciones. Para llegar a ser justos se requieren al menos estas tres condiciones. La primera y más fundamental es la de actuar habitualmente de forma justa. El que actúa de forma injusta es imposible que entienda la justicia. Como bien decía Aristóteles, solo nos hacemos justos practicando actos de justicia. Segunda condición. Para aprender a ser justos necesitamos también hacer mejores juicios en situaciones concretas. La persona justa debe saber juzgar bien las situaciones a partir de criterios que sean relevantes y adecuados a tales situaciones. Pero sobre todo, y esta es la condición más importante de todas, una persona se hace justa luchando contra todas las formas de injusticia. En cierto sentido, ser justo no es más que esto, dedicar la vida a luchar contra la injusticia. La idea de justicia es muy difícil de analizar y definir. De hecho, cuando los filósofos se han enfrentado a ella, no han podido ofrecernos una única definición, clara y contundente. Justicia, como todos los conceptos más fundamentales, se puede decir en muchos sentidos diferentes. De muchas formas distintas calificamos a las cosas de justas o de injustas. Empecemos por lo básico. ¿Por qué es necesaria la justicia? David Hume, el gran filósofo inglés, hizo un experimento mental muy interesante para respondérselo. Se preguntó qué pasaría en un mundo donde todos los hombres fueran buenos y si allí se necesitaría la justicia. Según él, en un mundo así no sería necesaria la justicia, porque bastaría con la benevolencia de todos. Si todos pensáramos en el bien de otros, si a todos nos preocupara lo que le pasa a los demás, simplemente la justicia sería innecesaria. Pero pensemos en todo lo contrario. ¿Qué pasaría en un mundo donde todos fuéramos delincuentes organizados en poderosas bandas que se disputan las riquezas y el poder? En ese mundo de bandidos, ¿se necesitaría la justicia? Sí, en ese mundo sí sería necesaria, porque incluso los que se organizan para hacer el mal necesitan tener reglas y cumplirlas fielmente para alcanzar sus propósitos. Sería imposible que una banda de criminales funcionara si entre ellos se mataran, se estafaran o se engañaran. Una banda de ladrones necesita de reglas de fidelidad entre sus miembros, pues si tales reglas no existieran, la banda no funcionaría. Este es un punto importante. La justicia es necesaria justamente porque los hombres no somos tan buenos como creemos y porque en el mundo siempre ha habido y siempre habrá injusticias que reparar. Tal vez no sepamos entonces qué es propiamente la justicia, pero podemos empezar a comprenderlo si entendemos qué es lo opuesto a ella, es decir, la injusticia. Hay por lo menos dos cosas que son claramente injustas: lo desigual y lo que viola los derechos de las personas. Todos reconocemos que hay una injusticia evidente cuando hay una desigualdad muy marcada y completamente injustificada. Todos creemos, por ejemplo, que es injusto un régimen económico
en donde hay muy pocas personas cada vez más ricas a costa de una mayoría cada vez más pobre. Hay ahí una clara injusticia, porque hay una desigualdad evidente e injustificada. También es claro que hay injusticia cuando se violan derechos de otras personas, como cuando se excluye o se discrimina a alguien por su condición económica, género, preferencias sexuales, nacionalidad, ideas políticas o creencias religiosas. Allí hay una injusticia evidente, porque se violan principios y derechos básicos, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de pensamiento, de cultos, etc. Intentemos entender cómo y por qué calificamos las cosas de justas o de injustas. Justo e injusto son términos que utilizamos para calificar acciones, normas, decisiones o situaciones. Decimos que hay acciones justas o injustas, normas justas o injustas, decisiones justas o injustas, e incluso situaciones justas e injustas. Muy bien, pero ¿cómo? ¿A partir de qué llegamos a decir que algo es justo o injusto? Decir que algo es justo o injusto es hacer un juicio. Hay juicios de todo tipo. Hay juicios profesionales, como los diagnósticos que hace un médico. Juicios legales, como los que hacen los jueces. Pero hay también juicios sobre la justicia de nuestras acciones, de las normas, de decisiones y situaciones específicas. Esos juicios los hacemos todos. Pero para hacer estos juicios sobre la justicia, tenemos que valernos de criterios. Un criterio es una herramienta que usamos para juzgar. Así como para clavar una puntilla necesitamos de un martillo, para hacer un juicio de justicia requerimos de un criterio. Pero no de cualquier criterio. Para poder hacer buenos juicios de justicia necesitamos de criterios adecuados y oportunos. Pero, ¿qué criterios utilizamos para hacer tales juicios? Voy a señalar solo algunos muy básicos. En primer lugar está la igualdad. Cuando se trata de repartir bienes, la distribución debe ser lo más igualitaria posible. Si tengo 50 dulces y hay 50 personas, lo justo es que a cada persona le corresponda un dulce. Si a uno le diera 10 y varios se quedaran sin dulce, habría una evidente injusticia. Lo justo en casos de distribución de bienes es que dicha distribución sea tan igualitaria como sea posible. Pero la justicia no es un asunto de igualdad numérica. En algunos casos la distribución no debe ser igualitaria para ser justa. Más aún, si fuera solo numérica, podría ser injusta. Supongamos que al final de una jornada de trabajo debemos recompensar el esfuerzo realizado. Unos han trabajado de forma constante y disciplinada, mientras otros se han mostrado perezosos y descuidados. ¿Deberíamos recompensar a todos de la misma forma? Seguramente no. Deberíamos recompensarlos según sus méritos. El mérito, es decir, el reconocimiento que hacemos del esfuerzo, el trabajo y el compromiso de las personas, es también un criterio de justicia. Lo justo es que la persona que tiene mayores méritos sea mejor recompensada que aquella que no ha conseguido nada o que incluso ha actuado de forma irresponsable. La verdad es que no siempre estamos en condiciones de igualdad. Tenemos muchas diferencias. Tenemos diferentes edades, gustos, nacionalidades y sobre todo
diferentes puntos de vista sobre muchas cosas. En unas cosas somos iguales y en otras diferentes. Lo justo es que se nos trate como iguales en lo que somos iguales y como diferentes en aquello que somos diferentes. A esto lo llamamos un trato equitativo, y la equidad la consideramos como uno de los criterios más fundamentales de la justicia. Está bien que todos tengamos los mismos derechos, pero algunos tienen necesidades especiales. Los adultos mayores, por ejemplo, merecen en muchos casos un trato especial que la propia ley les reconoce. Hasta aquí me he referido a situaciones de justicia distributiva, es decir, a situaciones en donde la justicia está en relación con la distribución de bienes. Pero hay también justicia retributiva, es decir, aquella justicia que busca reparar el daño hecho. En muchas ocasiones, la justicia retributiva toma la forma de una reciprocidad directa, ojo por ojo y diente por diente. Es una vieja fórmula de la justicia más arcaica, la famosa ley del talión. Pero esta es una justicia muy primitiva, que da lugar a nuevas injusticias, ya que legitima la venganza, la retaliación y el tomar la justicia por propia mano. El criterio de la retribución directa, del ojo por ojo y diente por diente, no es un buen criterio de justicia retributiva, porque no repara el daño sufrido y devuelve un mal por otro mal, a tal punto que el remedio por la injusticia o para la injusticia termina siendo muchas veces peor que la enfermedad. Si es, en cambio, un criterio fundamental de la justicia retributiva la proporcionalidad. Veamos de qué se trata. Es evidente que debemos pagar por nuestras faltas y errores, y especialmente por los actos nuestros que causan daño a los demás. Nuestros actos injustos merecen una sanción, pero esa sanción no puede ser ni tan leve que no sirva de escarmiento para no volver a cometer la misma falta, ni tan dura que nos deje sin posibilidad de corregirnos. La sanción impuesta debe ser proporcional a la falta cometida. Cuando alguien comete una falta o incluso un delito, se hace acreedor de una sanción. Si se impone una sanción muy fuerte para una falta muy pequeña, por ejemplo, al que robó una gallina le dan 10 años de cárcel, o al contrario, si se impone una sanción muy leve al que cometió crímenes muy graves, al que mató a miles de personas, le dan unos pocos años de cárcel, o incluso le dan la casa por cárcel. En los dos casos hay una injusticia evidente, pues no hay proporción entre la falta y su sanción. Vamos a suponer ahora que estamos en una actividad competitiva, por ejemplo, en una actividad deportiva. ¿En qué radica allí la justicia? ¿Cuál es el criterio fundamental de la justicia cuando estamos en competencia? Que haya reglas de juego limpio y que esas reglas se respeten. El juego limpio o fair play es el criterio clave de la justicia en actividades competitivas como los deportes, el comercio y los negocios. En los deportes, por ejemplo, no siempre gana el que juega más bonito o el que juega mejor. Gana el que llega a la final y triunfa en ella porque ha resistido mejor a la competencia, ha aprovechado mejor las oportunidades e incluso ha contado con algo de suerte. No hay nada injusto en ello, siempre y cuando no haya violado las reglas del juego limpio, es decir, no haya agredido a los contrincantes, sobornado a los jueces
o desarrollado prácticas que impidan a los otros competir en igualdad de condiciones. Hay también casos en que la justicia implica intercambios. Un intercambio en principio debería ser recíproco. Si yo doy algo, debo recibir algo a cambio. La reciprocidad es un criterio de justicia esencial en muchos intercambios, especialmente en intercambios de carácter comercial, aunque también en muchas relaciones humanas exigimos reciprocidad. Si compro algo, me deben dar a cambio del dinero que entrego un bien determinado. Si cambio una cosa por otra, debe haber alguna proporción, alguna relación de valor entre las dos cosas que se intercambian. Era injusto en este sentido lo que hacían los conquistadores españoles al cambiarle a los indígenas sus piezas de oro por espejos. Como es injusto que en los tratados de libre comercio se impongan a los países más pobres ciertas obligaciones con respecto a la explotación de los recursos naturales. Un intercambio justo implica un alto grado de reciprocidad. Pero no siempre la justicia debe ser pensada en términos de igualdad, proporción o reciprocidad. No todos son asuntos contractuales, pactos, acuerdos, reglas, etc. En la justicia hay una amplia dimensión de gratuidad. Algunos de los actos más justos no exigen nada a cambio, son totalmente gratis. Muchas veces los bienes se entregan con plena generosidad y sin esperar nada a cambio. En la justicia hay espacio para la no reciprocidad, es decir, para la gratitud, la gratuidad, el perdón, la misericordia. El ejemplo más adecuado aquí es el de los regalos. Que le dé un regalo a alguien que quiero como un gesto de cariño no le impone a él la obligación de que me dé un regalo. Otra cosa distinta es si le hago un préstamo, pues el préstamo impone la obligación de devolver lo prestado. Pero hay muchos otros casos donde lo justo no es lo recíproco, sino el gesto de generosidad. Ello ocurre, por ejemplo, cuando perdonamos. El que perdona de verdad no pide nada a cambio, lo hace de forma totalmente generosa y desprendida. El que da las gracias lo hace como una forma de reconocer a otro que le ha hecho un bien, pero tampoco pide nada a cambio. Como vemos, son muy distintos los criterios que utilizamos una y otra vez para hacer juicios sobre la justicia. En algunos casos la justicia depende de la igualdad, en otros del mérito o la equidad, en otros del juego limpio o la proporción entre la falta y la sanción, o de que el intercambio haya sido recíproco. Sin embargo, no todos los criterios sirven para todas las situaciones. El fair play no es adecuado cuando se trata de repartir bienes, como no lo es la mera igualdad numérica cuando se trata de reconocer méritos. Necesitamos entonces aprender a aplicar adecuadamente los distintos criterios de justicia en situaciones concretas. Pero, ¿cómo hacer buenos juicios de justicia en situaciones concretas? No es fácil. En ninguna parte hay un manual que nos indique cómo hacerlo. A hacer buenos juicios de justicia solo aprendemos cultivando la capacidad para hacer buenos juicios en situaciones concretas. Y es esta capacidad para hacer buenos juicios lo que debería formar en nosotros una adecuada formación ética. Hasta pronto.